Me vengo a presentarme de otro modo. Le pido disculpas por la cantidad de ropa, pero es impresionante el frío. Y Tucumán, no estamos preparados para este frío. Así que toca ponerse mucha ropa. Me voy a presentar de una forma diferente esta vez. Para los que no me conozcan, soy Marité Camacho, poetisa, artista y productora musical. Y he querido presentar mi espacio chiquitito en el cual armé aquí para grabar con mis obras que me ayudaron en su momento. Tengo mucho más dibujo, pero me daba pena quitarlo del cuaderno. Entonces, bueno, esto es lo que tengo suelto. También me vengo a presentar con que ya está publicado, por supuesto, pero así empezó mi libro anterior, a donde yo fui escribiendo poesías, hasta fui haciendo dibujos, hasta a ver si se ve, con dibujito, con todo. Y bueno, se fue haciendo tan grande que ya no seguí escribiendo acá, y fue todo en un documento, mejor dicho, en texto plano, y después lo pasé en un documento, y así nació mi libro. El tema es que nadie lee poesía. Si ya la gente no lee, menos lee poesía. Entonces tuve que llamar la atención de la siguiente forma: ponerle música. Yo como amante de la música, entonces puse a funcionar esta idea. Sobre todo porque la música a mí me ha marcado mucho, marcó mucho mi estilo literario también, porque yo escuché demasiado cuando tenía entre 9, 10, 11 años. Yo tenía a mis hermanos mayores y la verdad que ellos me han influido mucho en lo que ellos escuchaban, y yo le prestaba mucho la atención a las letras de las canciones. Y sobre todo porque aquí se leía mucho. Mi mamá y mi papá no tenían estudios académicos, pero eran autodidactas y sabían bastante y leían mucho. Yo cuando era pequeña, me acuerdo que mi mamá me llevaba de las narices a dormir la siesta. Y para que me quede quieta me daba un libro para que lea, así deje de molestar. Y bueno, así pasó mi infancia entre los libros de mis hermanos, sus cassettes, sus discos, el ejemplo de mamá y papá. Eso es lo que me ha marcado mucho y ha hecho que yo, más que nada, más que reikista, más que por lo que muchos de ustedes me conocen, esta faceta mía estaba muy guardada. Y porque en la vida fui muchas cosas, pero esta es la que me gusta, con la cual me identifico mucho y con la cual me permite, yo sobre todo en este proceso creativo, sanar muchas cosas, y sobre todo poder enseñar con mi canciones, con mi poesía, enseñar el camino que yo hice, ese camino espiritual que cuesta, más que espiritual, porque
hablar de este tipo de cosas es como que a mucha gente no le pueda, porque lo relaciona con lo religioso y como que ahora lo religioso no cuela, no cuela sobre todo en la gente joven. Entonces le he querido llamar a todo esto como un volver a uno mismo, y en ese volver a uno mismo hay un proceso de sanación. Bueno, continúo porque hay una de las canciones que hablo de que pasa una camioneta con una publicidad estridente vendiendo algo. Y bueno, yo uso todas las cosas cotidianas para escribir, y bueno, también suelo de editar muy poco en los videos, y bueno, a veces cuando no me queda otra tengo que cortar. Como le decía, que a mí el proceso creativo, el proceso espiritual, el proceso de sanación implicó manifestarlo a través del arte. Y sobre todo la música, porque a mí no, yo no tenía esa escucha como mucha gente dice, ay, yo escucho mis guías dicen esto, o tienen un maestro, o van a tomar clases de algo. Yo lo hice todo, hasta todo, autodidacta. Y bueno, continúo. Así es, así de accidentada cada vez que quiero que quiero hacer un video, así de accidentado es, como accidentada fue mi vida. Bueno, continúo porque me quise presentar así. En realidad quiero presentar mi último disco. Sería como un capítulo, cada disco, perdón, en mi obra significa un capítulo de un libro. Terminé como con una fase, con un periodo, y es como que empecé otro más a conciencia, más con estudios de por sí. O sea, todo lo que empecé a hacer lo estoy haciendo fruto de que me he puesto a estudiar. Y en ese ponerme a estudiar me han ido sucediendo una serie de cosas que lo he plasmado en mi último disco, que me ha llevado a volver, sobre todo a bucear más en la profundidad, y para eso tengo que contar una serie de cosas mías, de lo que le ha pasado a mi familia materna, y cómo todo esto que he tenido que vivir lo he plasmado en arte. Por ejemplo, esto que ven atrás es de una época en que yo vivía en España. Yo siempre he tenido facilidad para la pintura, para el dibujo. Nunca me he tenido que estudiar, me ha salido solo. Me acuerdo que estaba en primer año de la secundaria y el profesor de plástica, de dibujo, nos mandó a que hiciéramos un dibujo libre, como para mostrar, digamos, qué grado de habilidad de dibujo teníamos, o de pintura, no me acuerdo cómo era, pero el asunto que, no sé, fueron cómo yo empecé con la música fue de la misma forma que me pasó. Yo es como que dejé de pensar, no pensaba, estaba concentrada, y era como que algo me guiaba, no lo sé, pero pinté una rosa preciosa con todo, y cuando lo llevé y el profesor me dijo, ¿quién te la hizo? Y le dije, no, yo la dibujé yo. No, me dijo, a vos alguien te lo pintó. Nunca me creyó, hasta que me empezó a ver hacerlo en clase, recién me empezó a creer. Bueno, yo empecé a dibujar porque había perdido yo el tema
artístico. Yo seguí después por el tema de la escritura, pero el dibujar era como que no estaba a mi alcance en ese momento, lo sentía como muy, no sé, muy lejos, o yo estaba en otra, no sé, me gustaba mucho más escribir. Entonces, estaba viviendo en España, me acuerdo, que fue en el Mundial del 2010, cuando España salió campeona. Me acuerdo que en un, en un partido amistoso antes del Mundial, nos habíamos juntado nos habíamos sentado con mi pareja y yo, hacía calor, mucho calor, recuerdo, a ver ese amistoso, y en lo que no sé qué voy a buscar, me subo en una banqueta y no sé qué le pasó a la banqueta, pero directamente terminé con el tobillo quebrado, se me quebró el tobillo. Justo caí, no sé, ahí casi me desmayo ahí del dolor. Terminé ese día que iba a ser algo bonito, terminé en urgencia y volví a duras penas. No se imagina lo que fue tener que subir con la pata, con el pie enyesado. Yo vivía en un cuarto piso y no había ascensor. Así que todas las dificultades. Así que no podía, una vez subida ahí, ya está, no podía bajar, no podía moverme, nada. Estaba con el pie enyesado y aparte, bueno, el dolor, el malestar y el aburrimiento. No podía hacer nada. Estaba ya hace cuánto tiempo tirada en el sofá, ya no me atraía la televisión. Y entonces me puse a dibujar. Aprendí a dibujar, bajé, así fui y me fui comprando materiales, me iba a los chinos, a la tienda china y compraba los lápices, las cartulinas, y cuando veía que avanzaba más me empezaron a regalar ya ah, cosas más. Tenía todo un equipo de dibujo, porque yo estaba obsesionada con hacer grafito, con dibujo de grafito. Y el padre de mi expareja era pintor. No estudió nunca, nunca. Fue algo tan innato en ese hombre, y yo miraba las pinturas que este hombre hacía y hacía realismo impresionante. Unos bodegones, pero cuando se ponía a pintar en la mantilla, yo la verdad que lo admiraba, ¿no? Y tenía buen ojo. Entonces me dijo, tú tienes un problema en el ojo derecho, porque tú lo llevas, tiene los mismos fallos que, ¿cuál era el artista este que tenía astigmatismo y hacía las caras medio alargadas? Bueno, yo lo reflejaba mucho con mi ojo derecho, entonces, ¿qué hacía? Yo dibujaba mal el ojo derecho de toda la gente. Pero yo estaba ahí, que R tenía que hacer rostro, no sé por qué, pero hasta que, bueno, empecé a aprender a hacer otra cosa y después empecé a dibujar animales, pero descubrí después la técnica del bolígrafo, hacer, digamos, dibujo con bolígrafo, y dije, esto me encanta. Entonces el grafito para mí era una técnica complicada, y me dediqué a hacer con bolígrafo. Y eso me llevó un poco como a transitar esos momentos de soledad, y que me empecé yo a cuestionar muchas cosas en ese periodo. Y, y, y bueno, después de eso es como que mi vida empezó como poco a poco a cambiar mientras yo
dibujaba y después como que el misterio empezó a golpear las puertas y ya me empezó a cuestionar más. Y bueno, ya he contado muchas veces mi vuelta, todo lo que ha significado. Y cuando yo llegué aquí ya no me dedicaba a nada al arte, mis tiempos libres la pasaba jugando online con amigos de todas partes del mundo y nada que ver, o sea, yo era trabajar para cumplir, yo estaba contenta así, yo no es que me conformara poco, simplemente, bueno, aprendí a vivir con poco y a ser feliz con poco. Entonces yo estaba bien así, ¿no? Hasta que, bueno, me ha tocado, por ejemplo, tener que volver aquí, el fallecimiento de mi parte de mi familia y transitar los duelos, bueno, en eso volvió la escritura. Pero antes de dibujar el arte, una vez más, en un momento crítico en mi vida, yo sabía tocar la guitarra, componía mis canciones, pero también la había dejado. Y resulta que por el 2004, 2003, o 2004, 2005, no recuerdo, el asunto que pierdo el trabajo, estaba viviendo con mi pareja de aquí en Tucumán, me quedé sin trabajo y de repente mi pareja me dio una patada y yo quedé sin trabajo, sin pareja y sin departamento. Me tuve que volver aquí y en eso que vengo aquí me encuentro con un amigo músico que él hacía un mes que había perdido a su pareja y había quedado con su bebé recién nacida. O sea, su pareja murió dando a luz y su mamá tenía cáncer y no sé, por lo menos algo sobrenatural le dio fuerza a esa mujer que tenía cáncer para ayudar a mi amigo a criar a Abril, su hija. Y bueno, él me fue enseñando a hacer música, me enseñó un programa y me explicó brevemente. En ese tiempo no había el internet que, por lo menos acá en Tucumán, no había como es ahora, con altas velocidades, no. Estaba muy complicado, por lo menos en los barrios periféricos no había la banda ancha, con lo que se llamaba en esa época. Entonces uno iba a los ciber, bajaba las cosas y venía aquí y la instalaba en eso y me instaló un programa que ese momento se llamaba FL Fruity Loop, por lo cual yo fui haciendo música. Entonces, ese hacer fue fundamental para mí, hacer música, porque seguía haciendo música en España. Y en España me di con que ahí, al tener, digamos, una velocidad de internet mayor, me pude permitir bajar las librerías orquestales y empecé a jugar ya con otro estilo musical y también me puse a estudiar, me puse a estudiar música, no en forma académica como me hubiera gustado, la verdad que tenía ese sueño. Lo que es el arte siempre fue un sueño para mí, pero nunca, por cosas de la vida, nunca lo pude estudiar en forma académica. Pero bueno, yo algo me empujaba a estudiar, a hacer, y así fui guardando proyectos musicales, temas, uno tras otro, y la cuenta que yo tengo en SoundCloud es del año 2009, creo, 2010, por ahí.
esa antigüedad tiene esa cuenta, donde yo subía, por supuesto, en ese momento era una cuenta gratuita, y ahí subía yo mis temas que iba haciendo. Y por supuesto no tenía el mismo feedback porque eran música extraña, raras, donde yo jugaba mucho con armonía, me gustaba investigar el tema, cómo sonaba determinadas líneas armónicas, y eso, bueno, suena raro. Y aparte que yo estaba como gestionando muchas emociones, mucha tristeza, en la música que hacía, porque, no sé, era como encontré como una forma de expresar lo que me estaba pasando a través del arte. Lo mismo, lo mismo cuando estaba con la pata, con el pie enyesado, me pude expresar todo lo que me estaba sucediendo a través del dibujo. Me ayudó mucho en ese momento la música. Y yo fui guardando todo esto. Y vengo aquí y resulta que me encuentro con algo que nunca quise hacer, nunca lo hice, que es hacer el duelo como tenía que hacerlo con respecto a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Mi hermano, el que falleció, era el que estaba antes de mí. Por lo tanto, es el que hemos compartido mucho, hemos tenido más afinidad, hemos charlado, nos hemos peleado mucho por la cercanía de edad. El resto de mis hermanos son muy mayores para mí. En cambio, él lo tenía tan cerca y bueno, pero bueno, tenía que venir a hacer este duelo. Y en esto me ha tocado también cosas sobrenaturales, como que yo ya he ido contando esa parte, esa faceta mía de descubrir lo que era ser realmente medium. Era como que me negaba a ser medium. Aquí no me quedó otra que saber que lo que me estaba sucediendo era por una mediunidad no asumida, pero también por cosas de mi vida no sanada, había cosas ancestrales que había que sanar. Y lo pude hacer a través del arte. Una vez más, el arte me viene a salvar las papas cuando se me estaban quemando. Y así fue cuando empecé de nuevo a escribir, pero nadie te lee poesía. Si hoy en día cuesta mucho que la gente lea un libro, imagínate que decirle, mira, he escrito un libro de poesía donde yo muestro un camino espiritual, y te van a mirar un poco raro, ¿no? Porque no hay ese gusto por la poesía. Hay muy poco. Y entonces dije, bueno, empezó a aparecer a mí cuando algo se repite y salen los mismos videos, por ejemplo, en el feed de YouTube, o se me viene mucho una canción, yo le tengo que prestar atención porque es la forma en que me quieren hablar a mí, mis guías. A mí no me hablan como cualquier persona que escucha. Yo he cerrado mi oído a la mediunidad. No quiero escuchar. Y todo esto tiene una razón de ser. Entonces, le tuve que prestar atención al video que recién había salido, el modelo de inteligencia artificial para hacer música. Y resulta que los primeros pruebo y me pareció horrible. Digo, pero esto suena horrible. Por supuesto, toda la gente encantada de todo lo que estaba haciendo, pero digo, no, esto suena feo. Y volví a insistir, y parece que en ese momento se hizo el cambio, pasó el modelo de Suno, que es la inteligencia artificial que yo empleo. Estaba en el punto 3 y creo que
creo que pasa a la 3.5, donde ahí ya empezó a sonar mucho mejor, pero también conocí otra que era audio, que era más como que me entró más, porque de repente lo empiezo a probar, y para probar, y bueno, me inspiré en un tema musical folclórico que yo estaba escuchando. A mí escuchar música me inspira para escribir, y me salió una canción en ese momento que era romántica, que hablaba de amor, y del amor de las almas gemelas. Eso, cuando tú sientes que hay alguien que como que no es, como que trasciende tu búsqueda del amor. No sé cómo explicar. Yo creo que muy más de uno me puede llegar a entender ese buscar, o saber que esta persona es tu llama gemela, tu alma gemela, y ese es buscarse. Bueno, yo escribí todo eso. Y lo probé y me encantó. Eso sí, las primeras veces, claro, uno va pasando por etapas del ego. Esa primera parte de decir, bueno, mira, estoy haciendo, quiero que me des el reconocimiento que quiero. Pero yo no me estaba dando el reconocimiento, yo lo estaba buscando en lo demás. Y bueno, tuve que empezar como a transitar eso, ¿no? Ese camino, a ver qué es lo que me estaba sucediendo. Aparte que me estaban torturando a nivel mediúnico. Es una historia larga que no, en este momento no es el fin de este video. Pero me puse a escribir y a ponerle música con la inteligencia artificial. Hubo un pequeño periodo que lo empecé a hacer y a compartir con el grupo de Telegram que yo tenía, pero sentía, claro, yo quería mostrar mi arte, y la gente me conocieron por otra cosa, a la cual yo no me identifico. Por las cosas que mucha gente me ha conocido, para mí ha sido en forma accidental. Yo no pedí ser medium, yo no pedí ser vidente, yo no pedí ser tarotista, ni pedí ser sanadora. Esto ha sido una herencia familiar. Y bueno, se encadenó una serie de misiones, me imagino, de hacer, pero bueno, listo. Yo lo que más amo es el arte. Y empecé a hacer el arte un poco para comunicar como lo que yo veía sobre el futuro, de las cosas, y era la forma en que yo podía transitar mis largas noches oscuras en esta habitación, en esta soledad que estaba transitando en esta casa, porque me empezaron a pasar de todo. Amigos que se fueron de golpe, familia que se alejaron, problemas, y bueno, tuve que transitar todo yo sola, y el arte me ha servido, la música. Y como veía que había gente que no me daban bola y no tenía éxito, era como, uy Dios, es golpearse, volver a golpearse, porque estaba como queriendo ir por un camino que no era el que se me pedía. Entonces decidí, dije, veo que todo lo que yo escribe como que se lo pasa por el forro del orto, así dije un día así. Y me dije, voy a escribir para mí, voy a escribir para mí, o sea, no voy a escribir para nadie, voy a escribir para mí. Entonces, así como yo me puse a escribir, y fue lo más acertado, pero también mis poesías, mi música se fue haciendo más íntima,
más comprometida, más, más como el trabajo de introspección por el cual creo que después entendí por dónde tenía que ir mi camino y qué era lo que se me pedía en realidad, que era curar mis ancestros, curarme yo, sanarme yo a través del arte, pero haciendo no el camino exterior que el que yo quería salir como buena sagitariana, compartir y eso, ponernos a filosofar. Entonces vienen y se me piden, no, tenés que dejar de ser sagitariana y tenés que ser más escorpiana. Es decir, empezar a cavar para adentro para sacar la mierda, como defino yo a los escorpianos, ¿no? El escorpiano es muy denso, muy oscuro. ¿Por qué? Porque el escorpiano le gusta meterse adentro, cavar y sacar, cavar y sacar. Por eso es brusco el escorpiano, porque cava y saca y te la tira. Bueno, ese es el trabajo que me estaban pidiendo. Bueno, ya muchos sabrán que he escrito mucho. El libro que he publicado tiene 540 hojas, son 340 y tantas poesías, o sea que no es un libro chiquito, es un libro bastante grande, es todo un camino en el que yo hice, que es de salir hacia afuera y empezar el viaje hacia adentro. Ahora lo que yo hice fue algo mucho más comprometido aún, pero ya a nivel de conciencia y bajo un marco teórico. Si bien en el anterior libro terminé con un marco teórico que es el de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz del misticismo del catolicismo, terminé usando su forma de ver la vida, de la forma de entender la espiritualidad y de buscar a Dios, de buscar a la divinidad. Ahora, en este momento, con esto, he querido tomar el misticismo oriental a raíz de una serie de sucesos que comenzó a pasarme. Resulta que yo estaba en un periodo como muy exaltada, muy mal, todavía no terminaba de sanar mucho la parte emocional, estaba por ahí con mucho, sobre todo porque yo veo que hay, como fui explicando en videos anteriores, que algo pasa con las emociones a nivel, pero no es solamente conmigo, sino eso le pasa a todo el mundo, emociones mal gestionadas por haber transitado tanto tiempo por el camino de lo intelectual. Lo intelectual hizo que saltáramos a la ciencia, que en vez de buscar, como se hacía antes, a la divinidad, ahora el Dios es la ciencia, el Dios es el dinero. Entonces quise tomar el misticismo oriental, porque me pedían que lo tomara, no sé por qué, era como una vocecita que me fue llevando. Cuando estaba sanando, terminando de sanar mis emociones, me hicieron ver sobre una serie de sucesos que a mí me iban a quitar la paz. Y para el que me conozca realmente mi historia íntima, sabrán que para mí llegar a este estado de paz tuve que pasar por todo un infierno. Tuve que aprender mucho
mucho de mí para llegar a este estado de paz. No es que te diga, uff, que de repente, no, pero sí lo he conseguido. Pero decidí renunciar a una serie de cosas por la cual me hacían desesperar a mí, me hacían entrar en la desesperación y me hacían repetir patrones ancestrales, y decidí soltar, dejarlo ir, porque vi lo que se me iba a presentar, una oportunidad única que me iba a sacar de muchas cosas difíciles en mi vida. Pero vi lo que le hacía eso a una persona. Me hicieron ver mucho en ese momento. Es como que me han preguntado, ¿querés esto? ¿Realmente lo querés? Y yo vi la tormenta. Sí, iba a tener todo lo que quería, todo lo que a lo mejor humanamente o desde el ego uno quiere, pero no iba a tener paz. Me iban a volver a estar ese estado, y que después me iban a volver a traicionar, me iba a moverme en un mundo con gente que no sirve. Y realmente yo quería eso, dije no. Me acuerdo que me senté y dije, Dios mío, no, si esto me va a quitar la paz, quítamelo, sácalo de mi vida, llévatelo, no lo quiero, prefiero ser pobre, así, prefiero no tener nada, pero tener paz. Y así es como empecé yo a hacer, me senté me alejé de mucha gente, porque yo pedí, a lo que yo vi, pedí consejo. Y es como que en esas palabras de esa amiga, de Silvana, fue como que me estaban diciendo, ya basta de escuchar a los demás, escúchate a ti, te tienes que escuchar. Y es así como que para escucharse tenés que encerrarte en ti, tenés que aislarte, dejar atrás muchas cosas. Es así que yo ni siquiera en ese tiempo, todo este tiempo, ni siquiera he vuelto a la zona céntrica. Me muevo, voy a la esquina y vuelvo, voy a la esquina y vuelvo. Nada más, no hago más nada, no salgo, no hablo con nadie. ¿Por qué? Porque así es como cuando te tienes que escuchar. Es como que te tienes que aislar, te tenés que moverte, ya no hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, para eso es como cuando Jesús se fue al desierto a hacer el ayuno y el retiro de los 40 días. Y a donde Jesús fue tentado por el diablo, supuestamente. Y Buda, por su parte, se sentó debajo del árbol 40 días, se aisló. Entonces, eso es lo que hice. No tenía ganas de ver a nadie. Te juro que estaba como choqueada por todo lo que había visto. Y entonces me la pasé mucho tiempo. Me la pasé en la terraza de mi casa aprovechando el sol pelando cable. Me empecé a buscar todos los cables que nos servían aquí en casa, de los que tenía mi papá, porque mi papá era para acumular herramientas, cables. Así que me puse y el que lo ha hecho sabe que es una tarea muy... hacerlo a mano. Lioso, porque después lo tenés que trenzar al alambre para darle estructura, y bueno, así estuve horas y horas.
Después hice todas las estructuras de artesanía con madera y pasé hora lijando. Y eso me llevó a más introspección. Empecé a observar los árboles, sentir los pájaros, a respirar y a dejar que vengan más recuerdos. Si ya lo hice, ya no, faltaba cosa. Siempre parece que uno ya ha sanado, pero no termina de sanar. Y es así como empecé como mi nueva etapa. Escuché una frase sobre la abundancia, me encantó, es como que me llegó hondo, porque era lo que estaba viviendo. Sentir como que la carencia es el ruido externo y es el ego, y la abundancia es vivirlo desde la serenidad y desde el encuentro con la divinidad y saberte amado. Pero eso es todo un proceso de silencio, de ir viendo esas cosas, ¿no? Y me puse a escribir lo que es el tatuaje de lobo. Como ya saben que yo me gusta escribir conceptualmente los discos, no son mi primera etapa. Sí puede haber, digamos, canciones sueltas, pero después me gustó orientar mucho mi disco o las poesías a un concepto. Y quise poner un concepto en ese disco, y en lo que estaba terminando de hacer me pasó algo complicado, donde todo porque vi una técnica en YouTube de cómo se hace el grabado en acero con una pila de 9 voltios o una fuente de 12 voltios, agua y sal. ¿Cómo puedes llegar a hacer un grabado en acero? Y dije, wow, quiero probarlo, yo soy muy curiosa. Y resulta que yo tenía una espada, un puñal grande, ceremonial para el chamanismo, y estaba consagrado, lo había consagrado a la divinidad. Y se lo pido a la persona que me lo tenía, porque se lo di que lo guardara. Imagínate tener esa arma. Cuando tú te sientes mal, es como que no la podía tener, pero ahora sí. Y porque quería probar esa técnica. Y la persona que me lo tenía, yo no sé qué le hice, de verdad. Simplemente no entendió que yo estaba en aislamiento y me mandó un regalito con esa espada. Pero fue como recibir algo, no sé, fue agarrar esa espada y sentí que algo se me coló por mi cintura, como si algo hubiera entrado por mi columna vertebral y empezó como a caminar por mi cintura, porque así lo sentí, y empezó a tirar. Sentí un tirón muy fuerte y sentía telepáticamente lo que pretendía esa cosa, que lo que fuera que sea, tiraba tanto, y sentía que el propósito era que yo estallara en ira. Y resulta que esa cosa que no podía acceder hace mucho tiempo a mi vida, se dio con una Marité calmada. Y sabías que todavía las cosas no tenía muchas cosas resueltas y que se podía colar buscando mi fisura. Entonces ahí, cuando me
me invitan mis guías a escuchar música así. Yo ya había escuchado, ya tenía yo un par de conciertos y empecé de nuevo a buscar a, creo que se llama Petra, voy a poner el nombre cuando lo edite el video y voy a poner la descripción. Entonces, como yo soy muy curiosa y me pongo a investigar, le pregunto a la IA Gemini que me diga todo de lo que estaba escuchando, y empiezo a leer, empiezo a interesarme, empiezo a buscar más información y doy con lo que son creo que se llaman los ASIC, los músicos. A ver, estos músicos en realidad no son músicos para dentro del misticismo sufí, de la línea sufí. El músico no es para entretener, es para llevar a un estado del alma o para llevarte a un estado de tristeza o de dolor, pero dentro del sufismo el dolor no es algo malo en el sentido que entendemos el occidental. Para el oriental, dentro del sufismo, el dolor es la purificación del alma, por el cual el alma aprende, y cuando se enfrenta en futuras situaciones dolorosas pueda elegir el amor. Los músicos son dedicados, son como sería muy burdo decirle que son como juglares, porque no lo son, pero es más o menos parecido, es como para llevar, tiene una finalidad esos músicos, y en cada reunión, cuando estas personas se juntan, se reúnen, creo que pronuncia la palabra Ascolsun, algo así. Entonces empiezo a investigar más esto, la palabra, y está formado por el ask, viene del árabe y significa amor espiritual, y olsun es una palabra turca que significa se haga o que se haga. Entonces Axolsun significa que se haga el amor o que se manifieste el amor divino. Eso es el significado. Y así que llego que estudiando a nivel técnico este tipo de música, a nivel, porque no son, digamos, música tonal, sino más bien modal, la música oriental. Y la música, este tipo de músicas usan lo que es los makam, que es una línea melódica que usan los microtonos, o sea, lo que sería entre dos teclas del piano, es un cuarto de un semitono o algo así. Lo que, no sé, creo que me estoy equivocando en este punto. Acá se lo voy a leer. Dice: un makam es una estructura melódica, un camino, un modo musical. Cada makam tiene su propia personalidad, su propia microafinaciones. Por eso tiene una flauta que se llama el net, y la voz del músico es rara, va haciendo esas ondulaciones rarísimas que un cantante occidental no está acostumbrado, justamente buscando el microtono, y el instrumento simplemente va acompañando, va siguiendo lo que va haciendo el cantante. Y lo más importante, que estas microafinaciones está asociado a un estado de ánimo o a una emoción del alma.
Dice, hay Makam que se usa específicamente para evocar la melancolía profunda, otros para la meditación mística y otros para la serenidad del amanecer. Los músicos de Anatolia no solo tocan notas, viajan a través del Makam para alterar el estado espiritual del que escucha. Y me mandaban a escuchar eso, porque empiezo a estudiar desde el punto de vista neurológico, qué es lo que te pasa en el cuerpo, qué es lo que te hace a nivel cerebral este tipo de música, porque te calma. Es impresionante el estado de serenidad cuando uno se sienta a escuchar. Entonces sí, porque no es lo mismo. Yo aprendí a meditar con el jazz, pero eso le sirve al ego para calmar la parte mental, para ponerle un foco, pero cuando uno se queda en eso, las emociones quedan sueltas. Entonces, ¿pero qué hacemos con las emociones? Vos podés manejar muy bien tu cabeza, pero emocionalmente siguen su curso, siguen su hacer. Entonces, este tipo de música te lleva a un estado, a que vos relaje el estado emocional para poder ver. No es lo mismo ver un dolor desde la alteración emocional que ver qué es lo que te duele en un estado de sosiego. Y eso es lo que se me estaba pidiendo con este tema que hiciera con este trabajo. Entonces fui escribiendo lo que sería, lo que es en realidad para el sufismo porque no es solamente una estructura musical, un estilo de vida, sino que también es un camino místico dentro del sufismo, porque cada makam significa un lugar, una estancia, una morada del alma donde como que dice, los makam son las estaciones del viaje espiritual del alma hacia la iluminación o el encuentro con el amado. Ellos usan mucho porque están muy presente el cantar de los cantares. Para el que no ha leído el cantar de los cantares, yo le diría que lo lean, que lo analicen, es muy precioso, es una poesía única, a donde habla el encuentro con la divinidad como dentro del marco del amor humano, ¿no? Hace esa analogía y usan mucho las cosas cotidianas, usan mucho los sentidos, es una poesía muy, muy concreta, muy que baja. Entonces, el alma tiene que pasar en ese camino hacia la iluminación. El alma tiene que pasar por diferentes estaciones, como la del arrepentimiento, la estación de la paciencia, la estación del dolor y al final del amor puro. Pero no nos quedamos con el amor puro, o sea, el alma va a ese camino ascendente, pero después tiene que descender el alma para enseñar al resto desde la compasión. O sea que el amor no queda arriba con que sí, yo me he unido a la divinidad, no, tiene que bajar y es como desbordar ese amor a lo demás, y el amor y el despertar es vivir el amor, vivir desde la divinidad, y el despertar es aburrido para el ego. El ego quiere estar en puro movimiento, quiere estar aquí y allá y quiere vivir una montaña rusa de emociones, de aventura. Y entonces imagínense yo, sagitariana, para el que es sagitariano, el sagitariano le gusta mucho la aventura, le gusta moverse y para aquí y para allá, no se queda quieto, y acá me vino ¿a qué? A vivir con la paciencia, aprender la paciencia. Fue lo más complicado para mí, vivir desde la paciencia todo.
que todo tiene su lugar, todo tiene su momento, su camino, su tiempo, su proceso, y que no, por más que uno vaya a 1000 por hora, el proceso está, porque yo lo quiera vivir rápido, porque no aguanto mi paciencia, no aguanto la ansiedad y la impaciencia, no va a ir más rápido, va a ir como tiene que ser. Entonces eso es un aprendizaje, es una estación del Malcam. Y la otra es tener que atravesar el dolor y la tristeza, la aceptación de todas estas cosas, y es por eso que yo he ido escribiendo este disco, el que he publicado, que nació del fruto de algo que estaba viviendo, de algo que me sucedió. Y bueno, ahora voy a pasar a explicar cada canción, porque si no, de todos modos se entiende, pero lo quiero poner dentro del contexto de todo lo que yo le he anunciado. La primera canción hablo de que haya amor en la herida, ¿no? Esa canción primero empieza como una queja, y después de la queja empieza el regreso hacia adentro. Una de las cosas que aprendí, nos enseñaban en psicoanálisis y en la facultad de psicología, sobre todo cuando uno va a hacer manejar un grupo a nivel psicológico o ayudar a una comunidad desde el punto de vista psicológico a nivel grupal, y a nivel individual, cuando vos vas por primera vez a una consulta de psicólogo, empieza la queja. O sea, vos no vas por decir me siento mal porque yo, no, me siento mal porque mi mamá me trata mal, porque esto, bla, 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 me siento mal por esto, bla, bla. Siempre el culpable es el otro, y nosotros somos la víctima, vamos muy neuróticos, somos muy neuróticos. Pero el papel del psicólogo o el papel del sanador es tener que hacerle de espejo. Por algo el psicólogo se queda ahí parado, no hace nada ni te dice nada, y es un espejo para el cual vos tenés que te reflejas ahí. El psicólogo te hace que vos vuelvas hacia adentro, mires hacia adentro y hagas el famoso insight, es decir, entender qué es lo que te está sucediendo, que a lo mejor tú también te estás equivocando, tú también te paraste en lugares equivocados. Es como que es hacerte responsable de lo tuyo. Eso es lo que hace el psicólogo en sí. Es que el neurótico se haga responsable de sus propias cosas y digamos, la transite. La primera canción hace ese tránsito del descubrir la herida, de decir, bueno, tengo una herida, pero ¿qué pasa con la herida? Bueno, ahí empiezo a hablar que a pesar de que uno transita en esa noche oscura, por esa herida entra la luz. Justamente por eso, por ese agujero, por esa fisura por el cual tú estás roto, o yo estuve rota, o estoy rota, no lo sé. Pero bueno, por ahí entra. Entonces ese primer choque que tiene, por lo general son momentos dolorosos para el alma cuando haces ese choque. Cuando se te muere alguien, tenés un accidente, te enfermas, pasa una desgracia muy fea, muy dolorosa, es un golpe así, seco, y que te hace tener dos caminos: desesperarte. Hay personas que se desesperan y se suicidan, otras que se vuelven locas y otras que hacen el camino de regreso al interior. Yo estuve por ahí, me hicieron ver esos dos caminos, y siempre me hicieron que hay una salida.
mi salida fue el arte que me llevó hacia este camino de regreso hacia adentro. Si bien yo tenía la suerte de tener herramientas que yo aprendí en psicología, que estudié muchos años, y tenía elementos de haber aprendido meditación, budismo, que me ayudó, digamos, me lo pude hacer. Pero bueno, el arte a mí, escribir es lo que me ayudó. Y en eso se trata, ¿no? De con esta canción lo que quiero mostrar a nivel místico, que nunca se está solo, nunca, no sé cómo, simplemente el hecho de que uno se siente mal, y cuando uno está mal se hace un novillito y no mira su hueco o su agujero, pero cuando vos ves que por ese agujero entra la divinidad, entra y empiezan a suceder cosas, bueno, hacen que vos, o empiezan a sucederte de que cosas que hacen que vos te metas hacia adentro y te empieces a cuestionar qué es lo que realmente te sucede. cemento de esta ciudad fría. Por las noticias veo el llanto del que no encuentra paz. Los mercaderes del hambre construyen nuestros días y el rezo estéril del que tiene ruido y su alma vacía. ¿Dónde quedó la dignidad del hombre que se volvió barro? La tierra y mi alma sangrará en cada callejón. Todo se tiñe de tinieblas y ya manchado este siglo. Recuerdo aquella herida que quebró mi salud, pero a través de esta herida, sin permiso, entró la luz. Ella con ardor y esplendor me hablaba aún en mi olvido, y en este pecho que el dolor ha querido siempre habitar. Un fuego eterno el que me ha nombrado en secreto me grita: Aşk olsun, que se queme el dolor. Aşk olsun, aún nos queda el amor. Como el brote que rompe la tierra y la piedra, como ese río que desborda y transforma las fisuras, la ira y el dolor. Heridas que me quiebran, el amor del yo soy me hará descansar. Un poeta gritó sobre mi ser: te hicieron infinito. La cruz dejó de ser y se vuelve un puente
de jacaranda. Mis muros ya no pueden contener este latido. Lo que el odio quiere destruir en mí, la belleza me salvará. Aunque todo se apague en la tormenta, la compasión del que no tiene nombre toca mi puerta. Aşk olsun, que se queme el dolor. Aşk olsun, aún nos queda el amor. Aşk olsun, acı yansın kül olsun. Aşk olsun, bize kalan yine aşktır. El dolor del pobre, ni taparé el clamor de la injusticia, pero no dejaré que el rencor me robe esta verdad que mi corazón acaricia y en todo momento me da la vida al final del camino en mi balanza. Solo el amor sostiene mi esperanza, que en el corazón del amado no falla. Aşk olsun, que haya amor en la herida. Aşk olsun, bendita sea la vida. Aşk olsun, acı yansın kül olsun. Aşk olsun, bize kalan yine aşktır. Después, la canción esta, Los hermanos de mi madre. Bueno, acá para entender, bueno, es muy explícita la canción por la historia que cuento, pero iba a ser mucho contar el trasfondo, digamos, de uno de mis tíos que murieron en ese accidente. Mi mamá tenía 2 hermanos menores, y por lo cual salieron a andar en moto, o no sé a dónde tenían que ir, se fueron los 2 en moto, y en la ruta de noche venía un camión con un solo faro encendido, y ellos creían que venían otra moto más y lo chocaron a él. Era un camión contra una moto. En medio del campo, de una zona rural, hasta que llegaron las ayudas, uno se pudo haber salvado, pero cuando llegaron ya parecía que en ese momento había fallecido, y no había los medios de comunicación y los servicios que hay ahora. Por lo tanto, los cuerpos los llevaron, porque murieron muy cerca de la casa de mi abuelo. A los cuerpos los llevaron a la casa de mi abuelo, y ahí esperó que fuera el forense, la policía, y ahí llegó los ataúdes. Entonces imagínense, mi abuela y mi abuelo haber vivido eso. Mi tío encima, uno de ellos, hacía yo creo que 2 años antes de su muerte, se había enfermado de los riñones. Se enfermó de tal manera que tuvieron que llevarlo a Córdoba, porque aquí no existía todavía las diálisis. Entonces, en ese momento, Córdoba era la provincia más cercana donde se hacía diálisis, y ahí estuvo una temporada mi tío sanando sus riñones, con la mala pata de que al poquito tiempo, creo que era 2 meses o 3 meses de haber sido dado de alta,
y recién casado falleciera. Fue un golpe muy duro. Y eso, yo crecí con eso, se contaba de una forma racional la historia, pero no desde el punto de vista emocional. Yo cuando vine de España como reikista, yo soy una persona muy sensible, me puse a darle reiki a mi mamá y sentí el dolor, lo sentí, el dolor de la pérdida de mi mamá. Y yo le dije, mamá, tú nunca pudiste hacer el duelo de tus hermanos, a vos todavía te duele. Y ella me miró y me dijo, ¿y vos cómo sabes eso? Y bueno, ella nunca. Y así mi mamá se enfermó de los riñones y estuvo 6, 7 años dializándose y murió por esa causa. Y yo bebí de eso, y por ahí me atacaron. Y es mal, el último ataque energético que yo recibí era lo que yo le decía, que había algo que quería que yo entrara en ira y me tiraba en esa parte. Me enfermé de los riñones este tiempito, hasta que no... Que mi luz tocara mis manos, antes de que mi pecho respirara. Una tarde sombría hubo un desgarro que trazó una línea que a mi hogar marcaba. Los hermanos de mi madre, a los cuales amaba, Domingo y Mercedes, los menores de la casa, partieron en la tarde hacia el eterno viaje. La mala suerte en el camino pasa. El faro ciego de un camión fue su cruel pasaje. El oscuro caminó como un asno dio tregua. La ayuda lenta nunca cruzó el río. Llegaron los hermanos de la mano a la casa del padre hacia el vacío. Cavaron las tumbas en la misma tierra donde antes la infancia florecía. Se rompió el alma que la vida encierra, sin entender por qué la muerte urgía. Y así crecí mirando aquella pena, el lamento invisible de mi madre, una condena que corrió en las venas, muerta en la vida por cuidar su sangre. Tristeza antigua que en su carne encarnó, decepción muda que el cuerpo enfermó. Nadie nos da un manual para el dolor, nadie nos enseña a perder el amor. Aşk olsun, que se queme el dolor. Aşk olsun, aún nos queda el amor.
respiré tu noche oscura, bebí el veneno de tu duelo ciego. No fuiste dura por falta de ternura, es que tu alma se quemó en el fuego. Hoy miro tus manos, tu pena, tu herida, y entiendo el invierno que habitó tu vida. Que la tierra cubra la pena para tus hermanos, que el perdón cure lo que no sanamos. Aşk olsun, que se queme el dolor. Aşk olsun, aún nos queda el amor. Este tiempito, hasta que, bueno, le conté lo que me estaba pasando a esta amiga de Buenos Aires y me dijo, envuelve a esa persona en la luz del perdón, en la luz rosa del perdón, me decía, y las cartas que yo sacaba me decían perdón, me hablaba del perdón. Y porque sí, consulté con el tarot y me dijeron que fue una traición lo que me hicieron. Porque yo no sé, yo no hice nada a esa persona, pero bueno, me tocó vivirla. Y también me nació una canción muy preciosa que habla de todo lo que te sucede cuando vivís eso de la traición. Y tener que perdonar cuesta, no entrar en ira, en enojo, en no devolver el golpe, en no ser sagitariana exaltada, sino sentarme aquí y una vez más, a través del escribir, pude procesar lo que me estaba pasando. Y cuando agradecí lo que esta persona me había dado, me había aportado, y la envolví en una luz amorosa, es como que la cintura hizo y me sentí mucho mejor. Y nació una canción muy, muy preciosa, muy bonita, pero de un dolor, o sea, de algo doloroso que me costó tragar. Me costó no serenar, actuar desde el amor. Me costó mucho, pero fue muy liberadora. Al día siguiente me levanto y la luz se posa en esta vasija cargada de fe, mientras su sanación con paso lento va perfumando las estancias de mi silencio. El amor me envuelve mientras aún estoy en la espera, allí donde mi corazón traicionado dobla las rodillas. Vinieron los golpes por donde todavía habitaban las grietas, la daga por la espalda atravesaron mi alma. Con el filo frío de quien compara
compartí el pan y la mesa, mi alma echa un ovillo de tristeza y decepción. No busca la piedra ni el grito para responder. Se recoge en su propio invierno, muda, asombrada de tanta maldad y sombras. ¿Quién podrá cargar con este dolor en el pecho? ¿Quién sostiene el peso del templo profanado? Es el yo soy, el habitante amoroso y eterno, quien toma la carga y la vuelve ligera. En la noche más amarga, cuando el mundo calla, aún con el sabor de la hiel aparece el amado. No trae reproches, trae su bálsamo. Su consuelo es un río secreto que lava la afrenta. La traición fue el arado que rompió esta tierra, el dolor la semilla amarga. Pero en las manos del amado la herida se vuelve luz y gracia, la herencia del que caminó por el desierto y se transforma en enseñanza. Y el alma rota pero libre, en llantos de dolor, corona su noche con el milagro del perdón. Aşk olsun, que se queme la traición. Aşk olsun, aún nos queda el amor. Aşk olsun, que se queme el dolor. Aşk olsun, aún nos queda el amor. Aşk olsun, ihanet kül olsun. Aşk olsun, hala aşkımız var. Aşk olsun, aşı kül olsun. Hala aşkımız var. Pero fue muy liberadora. Al día siguiente me levanto y me empecé a sentir mal. Digo yo, ¿pero por qué me siento mal? Tenía el estómago revuelto, me sentía de nuevo mal con la cintura y estaba enojándome. O sea, estaba emocionalmente inestable, me notaba. Y es como que, y encima la garganta, algo me pasaba la garganta, no sé, estaba mal todo. Todo lo que había conseguido la noche anterior, es como que en la noche algo me pasó, no sé, y amanecí todo revuelto. Y esta vez que como decía, la mierda, vamos a ver, ¿qué está asociado a esto que me está pasando? ¿Qué me pasa? Decir, ¿qué coño me pasa ya? Y así que nace el café de los fantasmas. Y el café de los fantasmas.
sentado aquí, bebiendo una taza de café, prestando la atención a todo lo que siente este cuerpo, dejando que la emoción apriete hasta la fe, que el nudo en la garganta y el estómago revuelto me cuenten por fin cuáles son sus recuerdos. Porque sé que sanar no es olvidar el daño, es abrir la cicatriz que cerró en falso con los años. Por dentro la herida seguía infectada, viva, comiéndose mi luz de manera silenciosa y esquiva. Le pregunté al fantasma de mi tío, que se fue de golpe sin previo aviso, ¿cuál fue la tristeza que te envenenó el alma? Déjame ver tus riñones, enséñame tu mapa. Y me dice con una voz que parece el viento, es todo lo que se acumula cuando te guardas el lamento. La tristeza se te acomoda en los huesos, te avasalla cuando la ves en los ojos de tu madre y ella calla. El café se me ha quedado frío en la taza, lo bebo igual, dejo que su frío me atraviese la garganta, que baje como un río que despierta lo que pasa. Me permito sentir el dolor de la vértebra rota, la herida vieja que el cuerpo todavía nota. Ya no le huyo al monstruo que llevo por dentro, si ha de doler para limpiarse, que duela el cimiento. Suena en mis oídos una melodía preciosa, una música antigua que derriba mi puerta. Los fantasmas del pasado entran, la casa está abierta. Les sirvo una taza de café, los miro de frente. Cuéntenme sus historias, hablen abiertamente. Solo mirándolos a los ojos, sin miedo al dolor que traen. Los demonios del infierno se marchan y las cadenas caen. La fe no me quitó el veneno, me dio el coraje de meter las manos en la llaga y terminar el viaje. Aşk olsun, que se queme la tristeza. Aşk olsun, aún nos queda el amor. Aşk olsun, que se queme el dolor. Aşk olsun, aún nos queda el amor. Aşk olsun, ihanet gül olsun. Aşk olsun, hala aşkımız var. Aşk olsun, olsun, hala aşkımız var. Los fantasmas y el café de los fantasmas, porque hace tiempo yo siento la presencia de mi tío, el que
el que estuvo enfermo de los riñones, está aquí conmigo. Y no sé cómo te puedo decir. Fue un momento que tuve que poner música de nuevo, música suave para sosegarme. Tenía ganas de vomitar, fue una cosa horrible. Y fui escribiendo y llegó un momento de la canción, porque lo fui viviendo, lo de la taza, porque hablo se me enfrió por el frío, hacía tanto frío, que me puse una taza de café y se me quedó heladísima, y me la bebí igual de la bronca, que de decir, ya quiero terminar con esta historia ya. Y todo lo que voy describiendo en la canción en realidad fue lo de la música preciosa que empezó a sonar, fue porque me puse a escuchar a Lorena McKenney con su música Noche de Alhambra. Me calmó y pude sentarme a escribir y bueno, fue al final en lo medio de que estaba escribiendo y le dije, es como que caí, pero si no solamente mi mamá se enfermó de los riñones, este chabón estaba enfermo de los riñones antes que mi abuela y antes que mi mamá, a ver por qué. Y se lo pregunté a mi tío, ¿por qué te enfermaste de los riñones? Y ahí, y ahí nació, porque me lo contestó, me lo dijo telepáticamente. Y después fue como que entendí qué vine a hacer en esta casa, entendí muchas cosas. Y al final, que el amor me llene de compasión. Esa canción es muy típico de la meditación sufí, de la quietud, de eso, lo que escribo en esa última canción es lo que yo viví haciendo artesanía, cuando justamente lo que esta persona trató de quitarme con esa espada, supuestamente que de maldecirme para que no se me dé eso supuestamente bonito, de que no llegue el amor a mi vida, de que yo no tenga mi propia casa, de lo que fuera, yo renuncié a eso en esos momentos. Es como desprenderme y decir, Dios mío, que se haga tu voluntad. Ya vendrá lo que tenga que venir. ¿Qué sé yo? Yo a lo mejor me estoy haciendo una película que no existe y ya vendrá. Yo renuncié. Y esa quietud que yo viví en esos días y que pienso seguir haciéndola, es lo que trato de contar ahí, de contar en esa canción. Y con eso termino. No sé cómo vas a continuar este libro, pero quería como también traer como material también, porque esto forma parte de un documental que yo tengo con el UNAMU, con el fomento que se me dio para hacer. Todo genial, pero a la hora de que mucha gente me iba a ayudar a hacer este documental, se fumaron, no están, así que es un viaje solitario, por lo tanto hago como puedo. Bueno, esta es la primera parte de este viaje que hice. Saldrá después la otra parte, por la cual el UNAMU me dio el fomento para hacerlo. Pero bueno, quería mostrar en esta etapa cómo, si bien a lo mejor pude haberlo contado un poco alterado, porque siempre que empiezo un video siempre sucede algo afuera, si no pasa alguien con la bocina, me entretiene, porque mientras yo estoy hablando estoy escuchando y me entretiene.
Eh, este es un viaje por el cual que quería mostrar cómo a mí el arte me salvó la vida, el arte me ha sanado. Por supuesto, en medio de todas esas cosas, Dios se ha manifestado a través del arte, porque muchas cosas a mí Dios me ha hablado con la música, a través de las letras, que una vez me acuerdo, lo voy a poner como ejemplo. Yo recién, hacía poco que había llegado de España y hubo un momento que me lamentaba todo lo que había perdido, porque empecé a ver la foto y todo lo que había vivido ahí, todo lo que dejé, mis sueños, todo, y me tuve que regresar. Y sonaba mucho un tema de Sarah McLachlan. Para el que no conozca, es una cantante pop, indie pop de Canadá, por la cual yo escuchaba mucho porque es muy suavecita la música de ella, su voz te lleva a la calma. Y sonaba mucho su canción, sonaba en mi cabeza y no entendía por qué. Entonces justo hago una búsqueda y me aparece una canción subtitulada de la que me sonaba. Y decía, uno de las partes decía: ya no llores por los recuerdos, no llores, deja de llorar por los recuerdos. Era la frase que decía la canción. Y era lo que me estaban diciendo: ya deja de llorar por lo que dejaste. Entonces ahí fue cuando más atención le empecé a prestar a las músicas, porque veía que a través de la música me hablaban, y es lo que me ha servido. Por ejemplo, el jazz. He aprendido a sentarme al borde del camino con las manos vacías. Siempre miro el atardecer en esta larga espera. La paciencia me dice que no estoy en cautiverio ni soy esclavo, sino que aquiete el agua de la vasija que aguarda, sabiendo que la sed del desierto siempre es saciada por el cielo a su debido tiempo. En el silencio de mi espera escucho tus pasos que se acercan, aun cuando el horizonte permanece cubierto de niebla. Abro las ventanas en la noche mientras canta el alma mía. Las estrellas se dejan ver cuando miro el cielo con sorpresa. Ya no lloro porque la flor de sus pétalos se despoja. El amado no te despoja, solo deja tu casa limpia, el espacio vacío para que se manifieste la belleza, y la luz del amado te llene de calma. Ya no me aferro a la ola que ya ha besado la orilla. Las dejo ir, las devuelvo al mar, pues solo en su eterno viaje permanecen vivas.
El yo soy no habita en lo que se marchita, sino en el hilo invisible que teje el nacer y el morir de los mundos. Acepto la caricia del viento que pasa y no se queda, porque en su vida me enseña que el amor no posee. El amor es el aire libre donde las almas aprenden a volar. El amor del amado me ha enseñado a observar mientras canto cómo crece en mi huerto todo lo que he sembrado, cómo las hormigas se llevan los pétalos de las flores marchitas, el silencio tejiéndose en mis oídos y en mi alma, como plegarias vivas que entrego con amor al amado. El viento y los árboles me cantan una canción, mientras sentado solo observo y respiro su amor. Aşk olsun que reine el amor en mi vida. Aşk olsun que el silencio sane a mi corazón. Aşk olsun que el amor me llene de compasión. Y es lo que me ha servido. Por ejemplo, el jazz. Si escuchan ruidos, están mis animalitos acá que se pelean entre ellos o empiezan a estornudar, pido disculpas. El jazz, por ejemplo, me ha servido a mí para aprender a silenciar de una forma contundente la mente, no sé, a introducir plasticidad, no sé. Hay una explicación psicológica para todo esto que lo voy a poner por escrito, no se preocupen. Al mismo tiempo que esta música de Anatolia, digamos, del folclore persa, te lleva a ese estado, ya no es para la mente, es para la totalidad de tu ser, sobre todo para tus emociones. Es como que lo dejas en shock a la mente, se para en seco. Es el efecto de la música de esta línea melódica. Es como que a nivel cerebral le haces un cortocircuito y la mente se queda calladita y las emociones empiezan un poco a bucear, empezás a bucear por las emociones. Por eso hay canciones que te llevan al estado de tristeza. ¿Para qué? Para que tú examines por qué tienes la tristeza o por qué la canción te lleva a la tristeza, para que vea tu tristeza, como me pasó a mí, tener que ver, hacerme cargo de mis emociones y sobre todo lo que he querido mostrar también con este disco es que muchas cosas vienen de nuestros ancestros, venimos cargando
No sé si se acuerdan de que hay un libro que se llama Este dolor no es mío. Bueno, algo por el estilo. Bueno, tenía que retomar porque se alteraron mis animalitos. Bueno, como decía, que esto es como es este estilo de musical te lleva a surfear por tus emociones y hacerte cargo de tus emociones. ¿Por qué te lleva? Y hablo mucho de esto. Bueno, yo sé que hay gente, se me hizo muy largo el video, lo pido disculpas, pero bueno, eh, esto es de enseñanza, no sé, le quería transmitir esto, no vengo a hablar de evidencia, yo sé que hay gente que me siguen por otra cosa, pero esto forma parte de un proyecto eh, que va más allá de ser medium o de ser profeta o de lo que fuere. Esto va de cómo hice yo un camino espiritual para mantenerme viva en medio de mi caos emocional o de mis fisuras. Y cómo el arte, la música, sentarme a escribir me salvó la vida, me salvó de verdad. Me sanó el alma ponerme, pero no el hecho de hacer arte por puro caos, de ser caótico, sino dentro de todo de darle una dirección al arte de lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que quería compartir con este video y bueno, pido una vez más disculpas si he dado mucha vuelta y trato de ser lo más clara posible, porque esto forma parte de un proyecto que va más allá de mi canal, sino que yo tengo que hacer una devolución de esto. Y bueno, si bien era por otro disco, pero esa va a ser la segunda parte de este documental que quise hacer, que ya va a estar basado sobre todo en un disco que yo amo, que se llama y volver al amor, ¿no? Donde yo hablo sobre el tema del amor y donde tomo el libro del Principito y donde basándome en ese libro escribo sobre el amor y sobre todo de la búsqueda eh, En un pequeño pueblo entre montañas, donde el viento aprendía a volar, vivía una niña inquieta que soñaba con cruzar el mar. Mientras otros miraban la tierra, ella miraba siempre hacia el sol, dibujando en papeles viejos alas que nadie entendió. Decían que el cielo era cosa de hombres, que debía aprender a esperar. Pero su corazón rebelde no sabía cómo callar. Escuchaba historias lejanas de pilotos desafiando al viento y juraba que un día haría del cielo su propio cuento. Niña del viento libre, ¿qué es lo que quieres buscar? Un lugar más allá de las nubes, donde el mundo pueda cambiar, porque en tus ojos hay un brillo que no es solo ambición, es la llama de un sueño antiguo que aún late en el corazón. Te dejé ir
con la ligereza del despojar margaritas, sin mirar el vacío ni aferrarse a las cuitas. Deja